Hay guerras que comienzan por dinero, otras nacen del poder. Pero también existen guerras en las que, desde el primer instante, todos saben que no habrá un verdadero vencedor. Porque esta vez, dos mujeres no luchan por el amor de un hombre. Están luchando por aquello que consideran más sagrado en sus vidas. Bienvenidos al avance del episodio 613 de Sueños de Libertad. Después de tantas tensiones silenciosas acumuladas en los últimos capítulos, quizá haya llegado el momento en que todas esas emociones contenidas estallen de una vez por todas. Ya no habrá insinuaciones, ya no habrá secretos susurrados detrás de una puerta cerrada. Por fin, dos mujeres podrían mirarse a los ojos. Y ese solo encuentro podría cambiar para siempre el destino de toda la familia de la reina. Por primera vez, Nieves y Marisol podrían encontrarse frente a frente, sin distancia, sin intermediarios. Sin nadie que pueda seguir ocultando la verdad. Lo que hace tan especial este enfrentamiento es que ninguna de las dos llega con la intención de derrotar a la otra. Las dos llegan para proteger aquello que más aman. Y precisamente por eso, esta batalla podría ser mucho más dolorosa que cualquier otra que hayamos visto hasta ahora, durante mucho tiempo. Nieves ha intentado mantener unida a su familia con paciencia y silencio. Ha soportado los cambios en la actitud de Pablo. Ha preferido callar antes que provocar una ruptura, porque siempre creyó que, tarde o temprano, todo volvería a la normalidad, pero cuanto más tiempo pasa, más siente que algo importante se le está escapando de las manos. Quizá Nieves ya no tenga miedo de una infidelidad, lo que realmente teme es despertar un día y descubrir que la familia por la que ha luchado durante toda su vida ya no le pertenece. Por eso, si finalmente tiene a Marisol delante, no verá simplemente a otra mujer, verá la amenaza más grande para el hogar que ha construido con tanto esfuerzo. Al otro lado, Marisol tampoco es ya la misma mujer que conocimos tiempo atrás. Durante demasiado tiempo eligió guardar silencio. Demasiadas veces dio un paso atrás para evitar hacer daño a los demás, pero desde que supo que iba a ser madre, algo cambió profundamente dentro de ella. Ahora, lo que quiere proteger ya no es únicamente su dignidad. Quiere proteger el futuro de su hijo, y quizá piense algo muy sencillo: si una madre no es capaz de luchar por su propio hijo, ¿quién lo hará? Esa idea podría darle la fuerza suficiente para dejar de vivir escondida. Lo más duro de todo es que tanto Nieves como Marisol tienen motivos completamente comprensibles para luchar. Una intenta proteger a su familia, la otra intenta proteger a su hijo. Ninguna actúa por egoísmo, ninguna es completamente culpable. Pero el destino las ha colocado en extremos opuestos del mismo camino, y basta con que una avance, para que la otra tenga que retroceder. En medio de ese enfrentamiento, aparece Pablo, y probablemente sea la persona que más va a sufrir. Durante todo este tiempo, ha intentado aplazar este momento. Ha pensado que, si seguía callando un poco más, todo acabaría resolviéndose por sí solo. Pero hay verdades que cuanto más tiempo permanecen ocultas, más difíciles resultan de controlar. Llega un momento en que ya nadie puede detenerlas. Si Nieves le exige elegir a su familia, será capaz de darle la espalda a Marisol y al hijo que espera, y si Marisol le pide que haga pública toda la verdad, tendrá el valor suficiente para mirar a Nieves mientras su mundo se derrumba. Quizá, por primera vez en su vida, Pablo comprenda que existen decisiones para las que no hay una respuesta correcta. La situación todavía podría complicarse mucho más con la presencia de Begoña. Siempre ha intentado unir a esta familia, siempre ha buscado el diálogo antes que el enfrentamiento. Pero esta vez, ¿a quién podrá apoyar? ¿A la esposa que ha compartido tantos años junto a la familia? ¿O a la mujer que lleva en su vientre a un niño completamente inocente? Tal vez no quiera ponerse del lado de ninguna de las dos, pero incluso esa neutralidad podría hacer que ambas se sintieran abandonadas. Mientras tanto, Miguel observará todo desde una perspectiva completamente distinta.
la de un hijo, quizás sea la primera vez que vea a su padre incapaz de encontrar una solución. Ya no verá al hombre seguro de sí mismo que siempre parecía tener todas las respuestas. Verá a un Pablo agotado, a un hombre atrapado entre dos mujeres, y comprenderá que, elija lo que elija, nada volverá a ser como antes. Y ahí está, quizá, la verdadera fuerza del episodio 613, porque esta no será una batalla por conquistar un amor, será el enfrentamiento entre los dos instintos más poderosos que puede tener una mujer. Una intenta proteger el hogar que ha construido durante años. La otra intenta proteger a un hijo que todavía ni siquiera ha nacido. Ninguna desea destruir la felicidad de la otra, pero las dos saben que si renuncian ahora, la persona que más aman será quien termine pagando el precio. Y quizá, la gran pregunta que nos dejará este episodio ya no será, ¿quién vencerá? Nieves o Marisol, la verdadera pregunta será, ¿podrá Pablo conservar algo de la vida que construyó, o será precisamente su silencio durante todo este tiempo el que termine arrebatándole, al mismo tiempo, a su familia, y al hijo que todavía ni siquiera ha podido abrazar? Pero si el enfrentamiento entre Nieves y Marisol amenaza con romper el equilibrio de toda la familia, quizá nadie esté viendo que la verdadera explosión todavía está por llegar. Porque, cuando los adultos toman decisiones, casi siempre olvidan que hay hijos que también pagan las consecuencias. Y, a veces, son precisamente ellos quienes terminan diciendo en voz alta lo que todos los demás llevan demasiado tiempo callando. Después de todo lo ocurrido, quizá haya llegado el momento en que Miguel deje de ser el joven prudente que siempre intentó comprender a los demás. Tal vez, por primera vez, decida pensar en sí mismo, y, sobre todo, deje de justificar a su padre. Durante años, Miguel ha admirado a Pablo. Lo ha visto como el hombre que siempre encontraba una salida. El padre que protegía a su familia incluso en los momentos más difíciles. Para él, Pablo no era solo un padre, era un ejemplo. Alguien a quien quería parecerse, pero los ejemplos también pueden romperse, y cuando eso ocurre, lo que se rompe no es solo la confianza, también se rompe la imagen que un hijo ha construido durante toda su vida. Quizá Miguel empiece a comprender que el hombre al que tanto respetaba, también es capaz de cometer errores que cambian la vida de muchas personas. Y esa idea podría dolerle mucho más que cualquier mentira. Lo más duro será que Pablo quizá intente explicarse, intentará decir que las cosas nunca fueron tan sencillas, que tomó decisiones equivocadas, que nadie eligió sufrir, que jamás quiso hacer daño a nadie, pero hay momentos en los que las explicaciones llegan demasiado tarde, porque un hijo no escucha únicamente las palabras. También observa las consecuencias, y Miguel ya las tiene delante de sus ojos: una madre destrozada, una mujer embarazada luchando por el futuro de su hijo, una familia dividida, y un padre incapaz de reparar todo aquello que él mismo ayudó a destruir. Quizá, por primera vez, Miguel levante la voz delante de Pablo, no para faltar al respeto, no por rabia, sino porque ya no soporta seguir callando, y ese instante podría convertirse en uno de los más impactantes de toda esta etapa de la serie. Porque nadie dentro de la familia ha visto nunca a Miguel enfrentarse abiertamente a su padre. Siempre fue el más sereno, el que buscaba el diálogo, el que evitaba los conflictos. Precisamente por eso, cuando una persona así decide decir basta, todos comprenden que algo muy grave está ocurriendo. Mientras tanto, Nieves contemplará la escena con el corazón completamente dividido. Como madre, sentirá orgullo al ver que su hijo defiende aquello en lo que cree, pero, como esposa, cada palabra dirigida contra Pablo será también una herida para ella, porque, aunque esté profundamente decepcionada, sigue siendo el hombre con quien compartió gran parte de su vida. Y ninguna madre desea ver a su hijo enfrentado a su propio padre. Al otro lado, Marisol tampoco permanecerá indiferente. Quizá jamás imaginó que su historia terminaría afectando de una manera tan profunda a Miguel,
Ver el dolor en los ojos del muchacho podría despertar en ella un sentimiento inesperado, no de victoria, sino de culpa, porque una cosa es luchar por el futuro de su hijo, y otra muy distinta, ser la causa de que otro hijo pierda la admiración por su padre. Tal vez, por primera vez, Marisol se pregunte si existe alguna forma de proteger a su bebé, sin destruir por completo a la otra familia, y esa duda podría cambiar también su manera de actuar. Mientras todos intentan asimilar lo que está ocurriendo, Claudia observará el conflicto desde fuera. Ella no pertenece al núcleo del enfrentamiento. Precisamente por eso, será capaz de ver algo que los demás no alcanzan a percibir. Quizá comprenda que Miguel no está actuando únicamente por enfado. Lo que realmente está haciendo es pedir respuestas. Necesita volver a creer en el hombre que siempre llamó padre. Necesita entender cómo ha podido llegar todo hasta este punto. Y, sobre todo, necesita dejar de sentirse atrapado entre dos personas a las que quiere, porque esa es, quizá, la parte más cruel de toda esta historia. Miguel no puede elegir, ama a su madre. También ama a su padre, y, aunque le cueste admitirlo, tampoco desea hacer daño a Marisol ni al niño que está por nacer. Sin embargo, la realidad no le permitirá mantenerse al margen por mucho más tiempo. Habrá un momento en el que tendrá que posicionarse, y cualquier decisión que tome, tendrá un precio. Quizá el episodio 613 quiera mostrarnos precisamente eso. Que las mayores heridas de una familia no siempre nacen de quienes provocan el conflicto. Muchas veces, las sufren quienes nunca pidieron formar parte de él, los hijos, esos que no eligieron la mentira, que no eligieron el silencio, que no eligieron las traiciones, pero que terminan cargando con todas sus consecuencias. Y entonces, la gran incógnita ya no será si Pablo conseguirá recuperar la confianza de Nieves o de Marisol. La verdadera pregunta será mucho más dolorosa. ¿Podrá Pablo recuperar algún día el respeto y la admiración de Miguel, o habrá cruzado ya esa línea invisible a partir de la cual un hijo deja de mirar a su padre con los mismos ojos para siempre? Pero quizá el conflicto más doloroso no recaiga sobre quienes gritan, discuten o se enfrentan cara a cara. A veces, el mayor peso lo soporta quien permanece en silencio. Porque guardar un secreto puede convertirse en una prisión, y llega un momento en que seguir callando duele tanto, como decir la verdad. Después de ver a Miguel romper por primera vez el vínculo de confianza con su padre, el foco podría desplazarse hacia un personaje que, hasta ahora, ha intentado mantener unida a toda la familia. Una persona que nunca ha buscado protagonismo, pero que podría convertirse, sin quererlo, en la pieza más importante de este nuevo tablero. Esa persona es Begoña. Quizá nadie comprenda realmente todo lo que lleva sobre los hombros, mientras unos luchan por proteger a su familia, y otros por defender el futuro de un hijo. Begoña carga con algo todavía más peligroso: la verdad. Una verdad que conoce casi por completo, una verdad que podría cambiar la vida de todos. Y, precisamente por eso, ya no existe una decisión que no haga daño. Si habla, alguien saldrá destruido. Si calla, también. Ese es el tipo de dilema para el que nadie puede prepararse. Porque hay secretos que dejan de pertenecer a quien los conoce. Empiezan a controlar su vida. Cada conversación, cada mirada, cada gesto cotidiano, se convierte en un recordatorio constante de aquello que no puede decir. Quizá Begoña empiece a sentir que vivir entre tantas mentiras resulta cada vez más insoportable. Frente a ella estará Pablo. Probablemente no le pida directamente que guarde silencio, ni siquiera haga falta. Bastará con una mirada, con un gesto de desesperación. Con ese miedo que solo tiene alguien que sabe que todo puede derrumbarse de un momento a otro, Pablo comprenderá que Begoña conoce demasiadas cosas. Y tal vez confíe en que ella siga protegiendo el equilibrio de la familia. Pero, ¿hasta cuándo puede pedirse a alguien que cargue con un peso que ni siquiera le pertenece? Mientras tanto,
Nieves podría empezar a notar pequeños cambios en el comportamiento de Begoña, respuestas demasiado medidas, silencios incómodos, miradas que se desvían justo cuando aparece un determinado tema de conversación. Y cuando una esposa comienza a sospechar, cada detalle adquiere un significado diferente. Quizá Nieves no tenga pruebas, pero empezará a sentir que Begoña sabe algo que todos intentan ocultarle, y esa intuición podría ser aún más peligrosa que la propia verdad, porque la imaginación, muchas veces, construye escenarios mucho peores que la realidad. Al otro lado, Marisol también observará a Begoña con atención. Ella sabe que Begoña nunca ha sido una persona capaz de mentir con facilidad, y quizá piense que, si alguien puede ayudarla a conseguir justicia para su hijo, es precisamente ella. Tal vez intente acercarse, hablar con sinceridad, pedir comprensión, no desde el enfrentamiento, sino desde el dolor de una madre, pero cuanto más intenta confiar en Begoña, más difícil resulta para ella mantenerse neutral, porque comprender a Marisol no significa dejar de comprender a Nieves, y ahí nace el verdadero conflicto, no entre dos personas, sino dentro del propio corazón de Begoña. Cada paso que dé hacia una, será interpretado como una traición por la otra, y quizás sea imposible evitarlo, como si todo eso no fuera suficiente. Antonia empezará a observar algo que los demás todavía no perciben. Ella conoce demasiado bien a Begoña, sabe cuando sonríe de verdad, y también sabe cuando esconde una preocupación. Tal vez no descubra inmediatamente cuál es el secreto, pero sí comprenderá que Begoña lleva días viviendo con un peso insoportable. Y, como ocurre tantas veces en esta familia, las preguntas comenzarán a multiplicarse. ¿Por qué cambia de tema? ¿Por qué evita ciertas conversaciones? ¿Por qué parece medir cada palabra antes de pronunciarla? Poco a poco, el silencio de Begoña dejará de proteger a la familia, y comenzará a despertar nuevas sospechas. Quizá esa sea la mayor ironía de todo este episodio. Begoña cree que callar evitará el dolor, pero su silencio podría convertirse precisamente en el origen de un conflicto todavía mayor, porque los secretos nunca permanecen inmóviles, crecen, pesan, y terminan escapando de la forma más inesperada. Tal vez el episodio 613 quiera mostrarnos que existe un tipo de valentía del que casi nunca se habla. No la valentía de enfrentarse a los demás, sino la de aceptar que, haga lo que haga, habrá personas que terminarán sufriendo, y esa clase de decisiones son las que dejan las cicatrices más profundas. Ahora la gran pregunta ya no es si Begoña descubrirá cuál es el camino correcto. La verdadera pregunta es mucho más inquietante. Cuando llegue el momento de elegir, ¿tendrá el valor de decir toda la verdad y romper definitivamente a la familia, o seguirá guardando silencio? Hasta que ese mismo silencio termine destruyéndolos a todos, y así, llegamos al final de este avance del episodio 613. Sinceramente, después de analizar todas estas posibles situaciones, creo que muchos coincidiremos en una idea. Si todo esto termina ocurriendo, podríamos estar ante uno de los capítulos más intensos y emotivos de esta nueva etapa de Sueños de Libertad. Lo más interesante es que esta vez la historia ya no gira únicamente alrededor de secretos ocultos o luchas por el poder. Todos los conflictos parecen responder a una misma pregunta: ¿qué ocurre cuando el amor, la familia y la responsabilidad chocan entre sí? ¿Es posible que alguien salga de esa batalla sin perder algo por el camino? Todo comienza con el enfrentamiento que tantos espectadores llevan esperando: Nieves y Marisol, dos mujeres, dos vidas completamente diferentes, pero un mismo objetivo: proteger aquello que más aman. Nieves intenta conservar el hogar que ha construido durante tantos años. Marisol solo desea que su hijo pueda nacer con la dignidad y el reconocimiento que merece. Ninguna de las dos lucha por orgullo, ninguna quiere hacer daño por simple venganza, y precisamente por eso, su enfrentamiento resulta todavía más doloroso, porque, en realidad, las dos tienen razones para luchar.
En medio de ese conflicto, aparece Pablo, y, quizá, por primera vez, se vea obligado a afrontar el verdadero precio de su silencio. Durante demasiado tiempo creyó que ocultar la verdad protegería a todos, pero ahora comprende que cuanto más tiempo permanece escondida una mentira, más alto termina siendo el precio que todos deben pagar. Tal vez Pablo descubra que perder el prestigio nunca fue su mayor miedo. Lo verdaderamente terrible es perder la confianza de las personas que más ama. Después, la historia da un giro todavía más emotivo con Miguel, ese hijo tranquilo, respetuoso, siempre dispuesto a comprender a los demás. Podría convertirse en la primera persona capaz de enfrentarse abiertamente a su padre, y eso no sería únicamente una discusión entre padre e hijo, sería el instante en el que un hijo deja de ver a su padre como el héroe que admiró durante toda su vida. Porque existen heridas que solo pueden abrirse dentro de una familia, y muchas veces, también son las más difíciles de cerrar, pero sí hay un personaje que, personalmente, despierta toda mi empatía en este episodio. Ese es Begoña. Ella no creó este secreto, tampoco obtiene ningún beneficio de todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, es quien termina soportando el peso de todas las decisiones. Si habla, puede destruir una familia. Si guarda silencio, el conflicto seguirá creciendo, y quizá no exista ninguna decisión realmente correcta, solo consecuencias que alguien tendrá que asumir. Creo que ese es uno de los mensajes más profundos que puede dejarnos el episodio 613. Muchas veces, lo que destruye una familia no es el primer error, sino todas esas palabras que nunca llegaron a decirse, las verdades que siempre se aplazan, los sentimientos que permanecen escondidos durante demasiado tiempo. Un matrimonio puede sobrevivir a una traición si todavía existe sinceridad. Una familia puede superar una crisis si aún queda confianza. Pero cuando el silencio sustituye al diálogo, la distancia entre las personas que se quieren no deja de crecer, hasta que llega un momento en el que nadie encuentra el valor suficiente para dar el primer paso. Y ahora, me encantaría conocer vuestra opinión. Si vosotros fuerais Pablo, ¿elegiríais proteger a vuestra familia actual, o revelaríais toda la verdad para que el hijo que está a punto de nacer tenga el lugar que le corresponde? Si estuvierais en el lugar de Miguel, ¿seríais capaces de perdonar a vuestro padre después de todo lo sucedido? Y en el caso de Begoña, ¿qué haríais vosotros? ¿Seguiríais guardando el secreto para proteger a todos, o contaríais toda la verdad? Aunque eso significara romper definitivamente a la familia, os invito a dejar vuestra opinión aquí abajo, en los comentarios. Me encanta leer todas vuestras teorías, porque muchas veces, las mejores predicciones nacen precisamente de vosotros. Y quién sabe, quizá alguna de vuestras ideas termine haciéndose realidad en los próximos episodios. Si disfrutáis de nuestros análisis, teorías y avances de Sueños de Libertad, os invito a seguir acompañándonos. Todavía quedan muchos secretos por salir a la luz, muchas relaciones que cambiarán para siempre, y decisiones que hoy parecen pequeñas, pero que mañana podrían transformar por completo el destino de todos. Muchísimas gracias, de corazón, por haber estado con nosotros hasta el final de este video. Os deseo mucha salud, mucha paz, muchísima felicidad, y sobre todo, que nunca dejéis de valorar a las personas que tenéis a vuestro lado. Antes de que sea demasiado tarde, gracias, un fuerte abrazo para todos, y nos volveremos a encontrar muy pronto, en el avance del episodio 614 de Sueños de Libertad, porque, a veces, basta un solo secreto para cambiar el destino de toda una familia. Hasta la próxima, y cuidaos mucho.